Los finales de las películas, la conclusión, son esa parte que puede arruinar, elevar o consagrar a una obra. Un buen final puede hacer recordar una obra mediocre por encima de las demás, y por otra parte, un mal final puede ensuciar todo el legado que ha podido dejar un film, una serie o una saga. Los desenlaces de muchas obras pueden marcar a generaciones, representar símbolos, valores cambiantes de nuestra sociedad, así como un antes y un después de muchos géneros y tendencias cinematográficas. ¿Cómo de importante es el final en el cine? Pues por esto que acabo de decir parece que mucho. Revisando diferentes vídeos del canal, una tendencia en mis críticas era que a pesar de gustarme la película, no quedaba satisfecho del todo con su final o su tercer acto. Y ya aprovecho para deciros que os podéis suscribir a este maravilloso canal donde encontraréis contenido de todo tipo del mundo del cine. El otro día debatía con un amigo sobre esta misma cuestión. Mi postura era bastante férrea. El final lo es todo en una obra, marca las conclusiones de un autor y afecta al conjunto. De hecho, cuando existe un buen final hace que la película perdure en el tiempo. Un impacto emocional, un giro sorprendente de guión o una gran revelación hace que, aunque podamos olvidar los detalles que llevaron a ello, siempre nos acordaremos del desenlace. Mi amigo era más de la postura de que el camino es lo más importante, una filosofía mucho más positiva para la vida y también aplicable a multitud de películas. Si ha merecido la pena emprender el camino, se decide por las experiencias y aprendizajes del recorrido en sí, más allá de conseguir el objetivo. No es que esté en desacuerdo, pero si al final de un maravilloso camino me espera un guantazo en la cara, el sabor que se te queda no es el mismo. Todavía no supero el trauma de haber seguido cierta serie de televisión a lo largo de 8 años para acabar viendo semejante bazofia de final. Si el meme del dibujo del caballo estuviera perfectamente dibujado a excepción de la cabeza, la cual la hace pues un negado como yo para dibujar, ¿es un buen dibujo? Me fui a la cama con estas ideas alrededor de mi cabeza. ¿Cómo se hace un buen final? ¿Cómo ha ido cambiando las tendencias para qué según tipo de finales? ¿Importa tanto el final de una película? Finales icónicos, impactantes, fumadas históricas, desenlaces que lo arruinan todo. En este vídeo vamos a abordar todos estos temas y ver ejemplos de finales que estaban, o no, a la altura de la película. No podemos concebir de otra manera el tiempo que de manera lineal. Para nuestra forma de entender las cosas no existe un principio sin un final, algo lógico. El arte de contar historias, sea cual sea el formato, es casi tan antiguo como la propia humanidad. Empecemos por el principio de los finales. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esto? Todos los finales en el inicio del séptimo arte eran tal que así. Las menciones a los autores de la película, reparto, productores, etc. se hacía al inicio de la misma, dejando para el final el rótulo de The End. Estos rótulos eran realmente cartones que se filmaban directamente con la cámara. Algunas películas de serie B comenzaban a innovar con las sobreimpresiones sobre imagen real. Todo cambió definitivamente con la llegada de Saul Bass, realizando cabeceras para míticos directores como Hitchcock o Kubrick, haciendo de las cabeceras un arte. Una evolución a lo largo de los años que nos ha dejado auténticas joyas haciendo, aún más si se puede, que la introducción se convierta en una de las partes más importantes de la película. Hasta casi la década de los 70 no existían los títulos de crédito finales como un estándar en la industria. Conforme han ido pasando las décadas y las tendencias del cine giran hacia la instantaneidad, con ritmos narrativos altísimos donde parece que si no le tiras algo a la cabeza al espectador se aburrirá, el arte de los títulos de inicio se ha ido perdiendo, apostando por introducciones media res donde se presenta la acción directamente, como explico más en profundidad en este vídeo que tenéis arriba a la derecha. Una película que se salta esta norma es la última de David Fincher, El asesino, con una introducción más propia de las series actuales. Si os interesa el tema de las introducciones os recomiendo esta web que os dejo en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Y una vez visto cómo ha evolucionado el final per se de las películas, muchos autores y escritores han divagado sobre la idea de cómo hacer un buen final para tu historia. Robert McKee, Blake Snyder, The Blogger o el propio Stephen King. En mi profunda investigación sobre cómo se llega a un final digno para una obra narrativa, he podido sacar un par de denominadores comunes entre autores. La mayoría concluyen que un buen final es aquel que resuelve el conflicto que provoca que el personaje principal sea el protagonista de la historia, que sea sorprendente y que a su vez sea inevitable. Lógico. Deben responderse de forma lógica a todas las preguntas que ha formulado la película. Bajo esta idea, un ejemplo de un mal final sería el que provocaría esto en el espectador. Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa?
¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas. Claro, y ahora estarás pensando, ¿y los finales abiertos? ¿Y los que no resuelven nada? ¿Los que te dejan más preguntas que respuestas? ¿Todos son malos finales? Calma. Mi tío Manolo siempre dice, los buenos guionistas no tienen por qué usar las reglas del guión. Existen muchos tipos de finales. Si bien Hollywood nos tiene acostumbrados a los finales felices, es muy posible que un final trágico o pesimista pueda marcarnos más como espectador. Hay muchos esquemas posibles para poder llegar a diferentes desenlaces. Las reglas teóricas del guión marcan patrones muy útiles cuando se empieza a escribir y por otro lado cuando eres un espectador activo que quiere entender cómo funcionan las películas. Un estudio de Bonus Finder, empresa de medios de comunicación de Copenhague, determinó que los finales confusos son más atractivos para los espectadores y según la búsqueda de los usuarios en Google, Shutter Island era la película más confusa de la historia. Le seguían películas como No es país para viejos o American Psycho. Si bien no hay forma de determinar unas reglas exactas para establecer un buen final, sí que hay una premisa que me convence bastante. O. Henry, seudónimo de William Sidney Porter, era un escritor de cuentos y narraciones con una curiosa técnica argumental. Escribía hacia atrás. Un escritor tan famoso que de hecho lleva su nombre uno de los premios de la literatura más importante de Estados Unidos, los O. Henry Awards. El bueno de Henry buscaba primero un buen final, y una vez lo tenía comenzaba a escribir hacia atrás, siguiendo por el nudo y desarrollando la introducción una vez conocía el desenlace. Un final que sirve de guía para construir toda la historia en base al punto al que quieres llegar. Luego, claro, hay películas que van hacia atrás, donde la introducción es el final y se forma una paradoja y... Los finales, sobre todo si no se tiene claro desde un principio, son un quebradero de cabeza. El genio Charlie Kaufman, guionista de películas tales como Cómo ser John Malkovich o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, me niego a nombrarla con el ridículo título que le pusieron en España, ya nos ofrecía una reflexión sobre la problemática de escribir finales en El ladrón de orquídeas, de la manera más metacinematográfica posible. Una película que trata sobre un guionista en crisis que tenéis que ver sí o sí. ¿Por qué? Porque sale Nicolas Cage haciendo de dos personajes, por lo tanto son dos motivos para verla. Porque tanto su director como su guionista son buenísimos y porque sale Robert McKee, autor del que ya he hablado en este vídeo y además aparece para dar una masterclass de guión sobre la propia película que estás viendo. Sea como sea la forma de desarrollar el final de una historia o de una película, está claro que existe. Hay películas que de hecho pueden hacerte un spoiler nada más empezar la misma, anunciando de cómo va a ser el desenlace. Los minutos iniciales y los finales son clave para desentrañar el sentido de una obra, un recurso narrativo donde el lenguaje visual puede sacar el máximo partido haciendo que las imágenes rimen entre sí. Un concepto que a nivel expresivo de interrelación entre planos de apertura y cierre es muy potente, que dota a las propuestas, si se hace bien, de un mayor calado. Muchas de las grandes obras del cine, tanto clásicas como contemporáneas, presentan esta característica. No podemos infravalorar nunca la importancia de un final. Estos pueden marcar el, valga la redundancia, final de épocas y tendencias, ya no solo cinematográficas sino incluso sociales. Películas como El Graduado o Bonnie and Clyde suponen una ruptura con el cine clásico, así como la defensa de los valores tradicionales estadounidenses, y abre la puerta a una generación de cineastas en los años 70 que no dudarán en usar la violencia explícita, protagonistas de dudosa moralidad y una crítica abierta a los temas sociopolíticos de la época. Este antes y después viene marcado por el final de ambas películas, que sin duda dejó huella en los espectadores de la época por su capacidad de impacto y sorpresa a la par que su buena ejecución, y se podrían poner diferentes ejemplos, como aquellas películas que marcaron el inicio de la época crepuscular del western y por tanto el fin de su apogeo como género rey. También podemos poner ejemplos de la actualidad y con el mainstream más puro. El final de Vengadores Infinity War suponía, Vengadores Endgame aparte, un shock para el espectador por aportar un final trágico, algo raro en el cine de superhéroes, y que a posteriori se puede ver como el principio de la decadencia de un género que ha sido sinónimo de éxitos durante más de 10 años. Si quieres conocer los motivos en profundidad te dejo este vídeo arriba a la derecha. Y volviendo al principio del vídeo...
Uno de los psicólogos más importantes del mundo, Daniel Kahneman, diferencia entre el yo que recuerda y el yo que tiene experiencias. El yo que tiene experiencias es el que viviría el presente, el que se emociona, ríe o se asusta en el mismo momento. El yo que recuerda es el que ha procesado esas experiencias y las ha transformado en recuerdos, nuestro pequeño guionista mental que establece conclusiones y valoraciones sobre lo vivido. Este psicólogo menciona en una charla una curiosa historia. Dos tipos se sometían a una colonoscopia. El primero de los pacientes tiene una experiencia corta de 8 minutos, pero esta terminó en el momento de máximo dolor. El otro tuvo una experiencia más larga, 25 minutos, pasando por más momentos de dolor que el otro paciente. Lo curioso es que, a la hora de describir la experiencia, aquel que tuvo una experiencia más corta, pero con un final mucho más intenso, lo recordaba como más doloroso. Un mal final en una película no tiene por qué arruinar toda la experiencia, pero dejará un mal recuerdo que puede afectar a todo el conjunto. Esto no es precisamente un análisis muy cinematográfico, es un simple ejemplo. El peso que le des al final de una película a la experiencia de ver cine es puramente subjetivo. Si por ejemplo te gustan los finales donde todo es un sueño, pues háztelo mirar, pero allá tú. Disfrútalos. Este vídeo al principio iba a ser un top de películas con finales lamentables, luego iba a ser un top de películas con finales sorprendentes y bueno, ahora es otra cosa. Quizá lo haga en un futuro. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué importancia le dais al final de una película? ¿Cuál ha sido esos finales que os han volado la cabeza? ¿Cómo va a ser el final de esta conclusión? Todo esto es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida.